Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de La Cuestión Palpitante en la Fundación Juan March, que como todos los meses va a pasar revista a un tema de actualidad y un tema que nos va a afectar indudablemente como ciudadanos europeos, como es el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Una cuestión que abordaremos hoy, una cuestión palpitante, que abordaremos con mi compañero Íñigo Alfonso. ¿Qué tal? Buenas tardes, Íñigo. Hola, Antonio. Mucho interés veo en la sala. Mucho interés, sin duda. Es un tema bien interesante. Seguro que mucho interés en la emisión en directo a través del canal. Exactamente. Tenemos presencia aquí en la Fundación Juan March y también presencia a través de Internet. Y saludamos a aquellos espectadores que ahora mismo nos ven y nos escuchan a través de la red. Voy a presentarles ya, para hablar del Brexit, a nuestros invitados, desde luego de mucha altura y con mucho conocimiento de causa, como siempre buscamos en esta sesión de La Cuestión Palpitante. Javier Elorza, muy buenas tardes. Javier Elorza es diplomático y embajador. Ha sido embajador representante permanente de España entre las comunidades europeas y luego en la Unión Europea, embajador en París, embajador en Italia y reconocido por mucha gente, una figura fundamental en todo lo que ha significado el ingreso de España en la Unión Europea y los acuerdos que han podido desarrollarse. Una figura que conoce muy bien Bruselas, que conoce muy bien Europa y a la que es un honor tener hoy como invitado. Bienvenido y muy buenas tardes. Gracias por tus palabras. Y junto a él un periodista, Xavier Vidal-Folch, licenciado en Periodismo, Derecho e Historia Contemporánea. Ha sido director adjunto del diario El País y director de la edición en Cataluña de este periódico, corresponsal en Bruselas durante muchos años y conocedor también de los entresijos de la Unión Europea. Es columnista en este momento del diario, hoy mismo hablaba de las elecciones francesas y, entre otros galardones, tiene el premio Francisco Cerecedo que concede la Asociación de Periodistas Europeos y el premio Salvador de Madariaga también. Xavier, bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Encantado de estar aquí. Gracias por estar aquí. Bueno, al final vamos a hablar del Brexit, pero viniéndonos a la actualidad más cercana, se ha podido, parece que, conjurar el Frexit, la posible salida de Francia de la Unión Europea. Ahora hablaremos de la conexión entre Francia y el Reino Unido. Las elecciones celebradas ayer dejan una segunda vuelta con Marine Le Pen y con Emmanuel Macron. Y los dos candidatos que se temían en Europa que pudieran pasar a la segunda vuelta era Le Pen y Mélenchon, el candidato de la extrema izquierda. Todos los sondeos parece que indican que Macron es el nuevo presidente de Francia. Eso de alguna forma, Javier, tú que has sido corresponsal, has sido embajador en Francia, aleja ese fantasma de la salida de un país tan importante para la Unión Europea como Francia de la Unión. No, bueno, cuando yo me nombraron embajador de España en París, sabía que se estaba produciendo una situación muy similar. Era Chirac contra Le Pen, padre, y todos los electores, todos los partidos en aquella ocasión votaron a Chirac, que no se mereció tan enorme victoria, porque alcanzó casi el 80% de los votos. Todo el mundo votó a Chirac y el Partido Socialista e incluso los comunistas hicieron de tripas corazón. En esta ocasión no va a ser así, porque Mélenchon está silencioso y los extremos se tocan, ¿no? Pero yo cuando oí los resultados me quedé muy satisfecho porque creo que no hay ningún peligro en absoluto de que ahora, en este momento, vaya a ocurrir cualquier deriva. Lo que será otro cantar es qué pasará en junio, cuando todos los partidos luchen a cara de perro contra este joven político que tiene un movimiento evanescente. En marcha. En marcha, pero evanescente. ¿Y Xavier Vidal-Folch cómo lo ve? Lo veo parecido. Respira Europa, ¿no? Gana Europa. Bueno, en primer lugar, el primer candidato, diríamos el candidato vencedor, en esta primera vuelta, es el europeísta de los cuatro que había. El europeísta. Y si ampliamos a 5 o a 6, sigue siendo el europeísta. Lo cual coincide un poco con el sentir general de la sociedad francesa, que está en 70% en favor de, pese a la mala imagen, a las crisis, a los errores que se han cometido, etc., está a favor de seguir perteneciendo
a la Unión Europea. Y después, no solo es el primero, sino que Javier Lorza explicaba ahora el automatismo grande en 2002 del Frente Republicano. Bueno, las encuestas en esta ocasión han acertado. Es algo que no decimos mucho porque cuando aciertan no es noticia, ¿no? Decimos el sentido contrario. Efectivamente, pero esta vez han acertado. ¿Qué quiere decir? Hombre, que hay una presunción de que las de la segunda vuelta también van a acertar. Y las de la segunda vuelta calificaban a Emmanuel Macron como el candidato que tendría más posibilidad de atraer a votantes que habían votado en primera vuelta a otros candidatos rivales suyos. Y, por tanto, hay una presunción de acierto. Y tiene una cierta verosimilitud. ¿Por qué? Porque es un candidato un poco, digamos, con un programa todavía no extraordinariamente definido, sino que es un poco de aquí de allí, cherry ¿no? picking, que agarra de aquí y de allá, y por tanto puede, digamos, tener afinidades con distintos sectores. En este sentido yo creo que, vamos, si no pasa una catástrofe, la primera vuelta es ya la segunda vuelta, ¿no? Parece que se ha conjurado el riesgo del Frexit, pero si hacemos la suma, casi un 40% de franceses se han decantado por opciones radicales que no existían hace apenas unos años en Francia o no existían con la misma fuerza. Yo les quiero preguntar qué nos está diciendo esta opción de un 40% de franceses votando por partidos que cuestionan digamos así, el consenso democrático como lo hemos conocido actualmente. ¿Qué nos dice del malestar con la política? Porque quizá comprendiendo lo que pasa en Francia también podríamos luego establecer algo de análisis con el Reino Unido, ¿no? Estableciendo un puente con el Brexit. Tu cuestión es muy europea. Es decir, los europeos nos planteamos este tipo de cuestiones. Incluso cuando, digamos, ganan candidatos decentes, independientemente de que sean a los que votamos nosotros o que sean decentes, decimos sí, pero qué cerquita está la elección del presidente de Austria, qué cerquita ha estado de que ganase este candidato antisistema. Es verdad, bueno, han pasado unas cuantas cosas. Ha habido una crisis de caballo, que lo propio que hubiera tocado es que se hubiera roto la Unión. Antes se rompían las solidaridades y se hacían guerras. Es como se hacían. Ahora no ha sucedido así. Hay un gran malestar, se ha gestionado mal esa crisis, hay un problema, digamos, de identidad exacerbada por una globalización que no se acaba de comprender, sobre todo en algunos ámbitos y sectores que son expansivos, ¿no? Bueno, yo creo que eso está bastante definido y pasa un poco por todas partes, pero pasa más en América que aquí, o por lo menos hasta el momento. Es decir, que es verdad que tenemos estos problemas, pero no ha sucedido una victoria, digamos, de estos perfiles antisistemas en Holanda, no lo ha sucedido en las presidenciales austríacas, no ha sucedido en la República Francesa. Ya sé que no son los mejores años de todos estos sistemas democráticos, pero bueno, no ha sucedido. Es decir, relajémonos un poco por lo menos las primeras 24 horas después de cada elección, ¿no? Javier, ¿no lo ves así? Sí, bueno, aparte que en Europa las elecciones no se ganan por un punto, por 2 puntos, ¿no? Como mucho. Las elecciones al presidente de la República en la segunda ronda siempre eran 51-49, 52-48, o sea que aquí estamos a 60-40 todavía, no está mal. También ha habido un factor que ha jugado y que se lleva jugando mucho tiempo, y es que Francia lleva ya 10 años de parón económico, con un crecimiento, si no el 0, el 0,5, desde luego casi un punto menos que Alemania y 2 puntos menos que el Reino Unido, y eso se nota, ¿no? Francia es un país muy rico, pero con un crecimiento cero, y las expectativas y la fuerza que tienen los agentes sociales en Francia, que están siempre reclamando nuevos derechos, no ya el mantenimiento de los que poseen en esa circunstancia, hace que la gente vaya adquiriendo un mal humor
y una desazón que es muy francés. El francés es, como dicen ellos, un grand rouspétard, ¿no? Está siempre protestando de todo, ¿no? En eso nos ganan, con mucho, ¿no? Y en Francia la sociedad está dolida con la globalización, con la Unión Europea, ¿por qué no? La Unión Europea ha funcionado mal en estos últimos 3 o 4 años. El tratamiento de la crisis ha sido lamentable, vergonzante. Que la Comisión de Bruselas durante 1 año y medio no tomara ninguna medida seria porque Gordon Brown estaba haciendo sus enjuagues para salvar su banca absolutamente quebrada, sin aplicar la legislación sobre ayudas públicas, que era algo elemental y obvio. El Reino Unido recibió de arcas nacionales británicas 110.000 millones de euros. De eso Bruselas no sabía nada, ¿no? Bueno, así empezó la crisis, ¿no? El tema migratorio ha sido también muy mal gestionado por Bruselas, mezclando migración económica con refugiados y asilados, sin controlar a países que no tenían fronteras exteriores seguras, Grecia, Italia. No España. España sí que controlaba sus fronteras exteriores, pero aparecíamos en los periódicos porque había concertinas y seis vallas en Melilla. En Italia y en Grecia no había ni vallas, ni concertinas, ni nada. Era un sistema de puertas abiertas. Entonces, el tema de Polonia y Hungría, por ejemplo, dos países que han flirteado con el límite del Estado de Derecho, no por el tema de refugiados, sino pues cambiando su legislación, endureciéndola, eliminando derechos que en otros países se consideran fundamentales, y en lugar de aplicarle una fórmula dura y rápida, como hicimos con Haider hace unos años, pues estamos ahí jugando. O sea que toda esa mala gestión, los franceses la conocen, la soportan y la sufren. Y en Francia el tema europeo es muy importante, es mucho más importante que en España. Bueno, pues vamos a hablar en este caso de los británicos. Vamos al tema central de nuestra sesión de hoy, después de este paseo obligado por Francia, por mor de la actualidad. Hablamos del Reino Unido, el primer país que abandona la Unión Europea, antes comunidades europeas, antes mercado común. Y dice Europa, bueno, si se van, que sea con todas las consecuencias. Y ahora hay incluso amenazas del Reino Unido diciendo, bueno, vamos a ver cómo estamos negociando, porque el tema de la seguridad también está en este momento en cuestión. Donald Tusk ha hecho un llamamiento a limitar los daños de esta salida, de este proceso. Javier, ¿cómo va a quedar, a su juicio, la salida del Reino Unido? ¿Cómo va a ser? Un proceso que ha empezado ya, que se va a prolongar durante 18 meses, pero ¿a dónde vamos a llegar? ¿Cuál va a ser la meta final previsible de todo este proceso de salida del Reino Unido? Vamos a llegar a un acuerdo. Unos dicen que va a ser un acuerdo fácil, otros en Bruselas dicen que va a ser muy complicado y difícil. El juego sucio se va a producir. En primer lugar, el primer tema que crispa a los brexiters y que excita a los bruselenses es qué factura les vamos a pasar por todos los activos, créditos y compromisos y obligaciones que ha asumido la Unión Europea a 28 y que uno de los 28, si se va, tiene que pagar. Y ahí se incluyen cosas realmente notables, ¿no? Se incluyen todos los compromisos de las perspectivas financieras, es decir, el presupuesto comunitario hasta el año 2020 incluido, los créditos del Banco Europeo de Inversiones a países terceros, las ayudas a la balanza de pagos a países terceros, en fin, créditos ACP, el Fondo Europeo de Desarrollo, y al final pues la cifra son 60.000 millones de euros, grosso modo. Si los británicos se han querido ir en parte porque no querían seguir pagando su contribución neta de 4 o 5.000 millones de euros al año, que les digas de golpe vais a tener que pagar, va a hacer frente a obligaciones por 60.000, en cómodos plazos si queréis, naturalmente, pues la verdad es que la negociación no va a ser fácil, ¿no? Y luego, en segundo lugar, hay una cosa que es curiosa, es decir, así como cuando tú entras en talleres a la Unión Europea o a la Comunidad Europea en su día, tú tienes que aceptar todo el acervo y esa es la negociación. Te puedo dar unos periodos transitorios, pero tú tienes que tragarte todo el acervo. Aquí no. Aquí la negociación es el Reino Unido dice lo que quiere, a la baja, naturalmente, y tú tienes que aceptarlo. Luego ajustarás,
pero el que marca la negociación no eres tú, es el Reino Unido. Cuando la señora Thatcher dice ante el Parlamento inglés, yo quiero un acuerdo de zona de libre cambio completo y profundo, te está diciendo, no quiero mercado interior, no quiero el mercado común, lo que se conoce como mercado común. No quiero una unión aduanera, quiero una zona de libre cambio, que es un tipo de acuerdo muy conocido que te permite negociar con países terceros concesiones comerciales, porque tiene libertad total sobre su arancel exterior. Pero te está diciendo también que no le importa nada si no están todos los servicios, por supuesto las personas las va a intentar eliminar, que tampoco va a insistir a lo mejor en determinado tipo de capitales o de servicios de capital. O sea que al final estamos en territorio, no digo comanche, pero en territorio inglés. Ellos son los que marcan el nivel de ambición del futuro acuerdo. Y tú vas a buscar compensaciones, pero no es fácil. Voy a poner un ejemplo. Los únicos que pescamos en el Reino Unido, en aguas inglesas, somos los españoles, grosso modo. 80 barcos al año. Y tenemos 40 barcos abanderados con pabellón británico, que tampoco les han gustado nunca. Bueno, ¿dónde está la pesca? En un acuerdo de zona de libre cambio, que son bienes, servicios, capitales, ¿dónde está la pesca? Es algo que desaparece virtualmente, porque ese elemento no forma parte del concepto negociación que quieren dibujar los británicos. Hay más ejemplos, ¿no? O sea que al final es una negociación muy diferente a la que sería por la compra o la venta de un producto, porque el que dice qué mercancía quiere, las patas que tiene el animal y la edad del animal es el británico. Y nosotros nos tenemos que plegar a eso, porque evidentemente si él quiere un acuerdo de zona de libre cambio, no podemos imponerle un espacio económico europeo tipo Noruega. Es otro animal, es otro bicho, es otra historia, ¿no? Xavier. Cuando estábamos en Bruselas, recuerdo un par de anécdotas. Porque coincidisteis 6 años en Bruselas, ¿no? Las dos. Lo aprendí todo de él. Podía suceder lo siguiente, que el primer ministro Tony Blair respondiera al primer ministro luxemburgués que pedía tropas para intervenir en los Balcanes. Y entonces Tony Blair iba callando y tal. Dice, vale, de acuerdo. El actual le dijo al actual presidente de la Comisión Europea, dice, yo mañana te pongo 100.000. ¿Luxemburgo cuántos pone? La pregunta era un poco insidiosa porque, claro, Luxemburgo no tiene ni siquiera fuerzas armadas, tiene una especie de guardia civil muy simpática y cortés, pero digamos que son 5.000 unidades, en fin, para organizar la vida local, ¿no? Por tanto, el Reino Unido es importante para la Unión. Es importante también, es decir, no quiero de ninguna de las maneras que minimicemos la importancia de este asunto. Porque solo situando la importancia veremos un poco qué recetas hay que aplicar. La segunda cosa es que podía suceder en el mismo día la siguiente secuencia de hechos. El embajador británico en el Coreper estaba, digamos, discutiendo con nuestro mejor diplomático español aquí presente, que es Javier Elorza, sobre cualquier posición. Y pim, los 7 puntos, los perfectamente memorizados, ahí los saltaba. A la misma hora podía suceder que la Comisión Europea estuviera reunida y el vicepresidente Sir Leon Brittan, estuviera diciendo exactamente los mismos 7 puntos a la Comisión como si fuera posición propia. Y a la misma hora, un miembro de su gabinete, que podía ser Nick Clegg, actual, que ha sido el líder del Partido Liberal Demócrata durante estos últimos años, podía estar haciendo un briefing a algunos periodistas, colegas nuestros, Antonio, con los 7 puntos. Es decir, la diplomacia británica es una cosa, vamos aprendiendo todos, pero es una cosa excepcional. Por tanto, esto no es una broma y no es una broma para la marca europea. Ahora bien,
Cuidado, porque son dos categorías, pese a toda esa importancia, son dos categorías muy distintas. Hay un peso muy distinto en esta negociación. Es verdad que ellos se lo saben todos, pero hay un peso muy distinto. Es un peso de 5 veces a 1. Es un peso en que los intereses comerciales son muy asimétricos. Las exportaciones británicas a la Unión, a los otros 27, pues son aproximadamente el 40 y pico % de las exportaciones británicas en general, mientras que las exportaciones conjuntas de los 27 al Reino Unido apenas llegan al 10% del total. Luego, en algunos casos, las balanzas comerciales y turísticas son un poco más complicadas, como el caso de España. Pero bueno, no entramos ahí todavía. Quiero decir, los pesos son distintos. Las habilidades negociadoras, pese a esta extraordinaria capacidad diplomática, son muy distintas. Estos señores llevan 40 años sin negociar un tratado comercial. ¿Por qué? Porque se los negociaba la Unión, Bruselas se los negociaba por ellos. Y por tanto han tenido que inventar, digamos, recuperar técnicos comerciales para improvisar un nuevo ministerio, entre otras cosas. Y no tienen... Bruselas acaba de cerrar el Tratado de Libre Comercio con Canadá, que ha sido complicadísimo, pero en el peor de los momentos ha funcionado. Tienen otro problema, que es el supremacismo. Es decir, ellos tienden, como los nacionalismos muy enquistados o muy radicales, a considerar que los demás son mucho peores de lo que son. Y llevan un poco de tiempo equivocándose en esto. Es decir, la Unión lo ha hecho fatal, pero dentro de estos últimos años que lo ha hecho fatal en tantas cosas, pues, por ejemplo, ha logrado hacer un tratado de estabilidad fiscal que no era más que apretar la tuerca, 2011-2012, a una política de austeridad que casi todo el mundo considera, o todas las opiniones consideran, en el mejor de los casos, excesiva. Los más prudentes consideramos que era un poco exagerada. Hay otros que... tal. Bien, en ese mismo momento, con las opiniones en contra, los 27 dan un paso adelante. Ellos, David Cameron, nunca se lo imaginó que quedaría minorizado y que los demás, como diría el embajador Elorza, se fumaban un puro a su costa. El Tratado de Libre Comercio con Canadá, importantísimo, no tanto por su cuantía, sino por su simbolismo, con todas las calles de los jóvenes rebeldes a los que nos referíamos más o menos implícitamente. Se firma ese tratado. Grecia había de quebrar, pues no quiebra. ¿Qué quiere que le diga? No quiebra, y era un tema que no sabíamos, no sé qué. Es verdad que no llevamos tantos siglos de unión monetaria, bueno, tampoco los norteamericanos, su Banco Central es de 1913, no, pero hemos hecho en 12 años más o menos. Quiero decir que tienen un pequeño problema de nostalgia imperial, o por lo menos de la Commonwealth, que no les hace ver claro que esta unión un poco mal gestionada, un poco deshilachada, que no es la unión que conocimos nosotros, con todos los problemas que suscitabas tú, Íñigo, etcétera, sigue siendo muy potente y tiene unos intereses comunes de permanecer bastante importantes. Y además es capaz de tocar los puntos sensibles. Cuando en las guidelines, digamos, ponen el número 22, en el punto 22, el tema de Gibraltar, no están solo haciendo un reconocimiento a la importancia de España. El tema de Gibraltar es decir, no se aplicará ningún acuerdo que España no quiere. En resumen, el punto 22 dice esto, dicho vulgarmente. No solo están diciendo esto, están diciendo, cuidado, porque te iremos a... Si vas tú a hacer intentos de acuerdos bilaterales, nosotros también te sabemos tocar los puntos clave, ¿no? Los puntos clave, que es, por ejemplo,
la unión de tu propio Reino Unido, ¿no? Y son territorios un poco complejos y un poco... Bueno, hablaremos ahora de Gibraltar. Vidal Folk ha situado una amplia visión del problema del Brexit. Yo, por seguir con uno de los ámbitos que ha dejado él, quiero preguntarle a Javier Elorza. Hace prácticamente 10 meses que se produjo la votación, el referéndum del Brexit, fue el 23 de junio. En estos 10 meses se han ido matizando algunos de los eslóganes de los antieuropeos, pero algunos de los que sonaron en campaña fueron estos: recuperemos el control, que nos devuelvan el país. Le quiero preguntar a una persona que conoce bien la Unión Europea y también luego a Vidal Folk, ¿qué se esconde detrás del Brexit? ¿Hay alguna evidencia para pensar que el Reino Unido va a estar mejor mañana que antes? ¿Mejor mañana independiente de la Unión Europea que antes, que ha convivido con los europeos, bueno, toda una vida, pero dentro de la Unión 40 años? Bueno, ellos tienen una concepción de la soberanía muy en su corazón, ¿no? Para ellos la soberanía es el Parlamento británico, es el pueblo británico. Lo han defendido. Su actitud contra el euro está centrado en eso precisamente, que el Parlamento británico es el que decide si el Banco Central es independiente o no, decide la oferta monetaria, decide el tipo de cambio si le da la gana y no se somete a ningún poder extranjero. Yo ahora, cuando he visto esta convocatoria de elecciones que ha lanzado Theresa May, estaba pensando en William Pitt contra Napoleón, ¿no? William Pitt estaba encantado de luchar contra Napoleón y contra todo el continente, pues estos están encantados de tener a 27 en contra. Es un partido que les divierte. Ellos inventaron el boxeo, ¿no? Pues esto les hace gracia, les va, ¿eh? Y entonces yo creo que el Reino Unido, que entra a trancas y barrancas, que ha sido reticente en todo momento, que rechaza la primera fase de la Unión Económica Monetaria en Madrid, en el Consejo Europeo de Madrid, aquí. La Thatcher cesó a su embajador porque le vendieron la burra de que con un asterisco ella podía aprobar las conclusiones, porque ese asterisco se decía que ella no aprobaba ese párrafo y no se lanzaba la primera fase, que era ni más ni menos que el sistema monetario europeo, con bandas de fluctuación del tipo de cambio. Y a la salida se dio cuenta que ese asterisco era un gol, porque ella podía haber vetado completamente las conclusiones del Consejo Europeo y que no le hacía falta ningún asterisco para salirse con la suya, y cesó a su embajador, David Haney, ¿no? Pero luego siguieron con el opt-in out en Maastricht, de la política social. En Ámsterdam, Mayor propuso 50 medidas que jibarizaban el Tribunal de Justicia, quitaban el derecho de iniciativa a la Comisión, cambiaban la política de gestión de la comitología, hacían auténticas barbaridades y cambiaban completamente el animal de la Comunidad Europea. Blair retiró esas 50 propuestas, pero si no hubiera sido un auténtico desastre, ¿no? Y Brexit es un episodio más de esa reacción en contra de Bruselas, que no les ha gustado nunca, y que ahora, por las razones que sean, se han encontrado con un partido alocado, insensato, como UKIP, que ha conseguido contaminar al país y que, por cierto, ha desaparecido. Su líder se ha ido y sus objetivos ya están asumidos por el Partido Conservador. Pero yo creo que Brexit es un poco más de lo mismo. Debo decir que si se ve la negociación de la Convención, y el Tratado de Lisboa copió exactamente ese artículo, es un artículo, el artículo 50, presentado por los británicos, que el señor Juncker, que era el secretario general de la conferencia, compró, que Valéry Giscard d'Estaing, nuestro amigo de todos los españoles, asumió, y que nadie vio peligro, porque lo vendieron como si fuera una posibilidad que se podía utilizar en caso de golpe de Estado. Algo impensable. Yo fui representante de España en las negociaciones de Ámsterdam y a mí me propusieron los alemanes incluir un artículo semejante. Dije que no. Me apoyó Francia y dos más y nos cargamos el animal. No, ahí en la convención sacaron el artículo, que era el principio. Y además sacaron un artículo donde se decide por mayoría cualificada, con lo cual nadie puede vetar la operación del acuerdo de retirada. Cuando se dice mayoría cualificada es que va a haber un acuerdo, porque es muy difícil tener una minoría de bloqueo sostenida durante mucho tiempo cuando hay muchos intereses en juego, ¿no? O sea, que vamos a tener un acuerdo, pero ese artículo es británico. Lo pusieron en la mesa de la Convención
los británicos. Y es otra manera más de expresar su rechazo, su reticencia. Una salvaguarda, ¿no? Sí, es como si hubieran perdido la pelea de la lucha comercial después de la Segunda Guerra Mundial y no lo han olvidado. Entonces, ¿qué se van a ahorrar? El cheque británico, vamos, la contribución al presupuesto, participar en la PAC, van a tener alimentos más baratos que nosotros, sí, pero lo demás van a perder. Es que en todos los demás temas son con nosotros, en investigación, en tema nuclear, en mercado interior. Y el mercado interior es un invento suyo. Cuando España entra en la Comunidad Europea el año 85, el primer Consejo Europeo de Milán, se aprueba un libro blanco para aprobar 300 reglamentos y directivas para que el mercado interior sea una realidad, porque el mercado común era una filfa. Ellos convierten eso en realidad. Y su invento, resulta que ahora no quieren participar en ese mercado interior, porque lo primero que ha dicho el señor May, es decir, Brexit es Brexit, no queremos estar en el mercado común y no queremos mercado interior, pero si es un invento vuestro. Lord Cockfield. Invento vuestro. En esto, Javier... O sea, hay mucha ideología y de posición política y mucha retranca histórica. Y William Pitt contra Napoleón, si es lo que les gusta. Sí, pero hay una película de los años 40 muy divertida. Sí. Pero ¿no crees que se equivocan de gafas? Porque cuando era la época de las guerras, y había guerras, era una posición muy inteligente, es decir, no quiero que en Europa haya nadie que mande mucho más que los demás, que haya siempre un cierto equilibrio. Y por tanto, los franceses subían entonces contra el francés, los prusianos, no sé qué, contra el... etcétera, ¿no? Ahora, se ha acabado, de momento, esta época de guerras. Y, por tanto, Europa ya no es eso. Y ellos tenían aquella posición que decíamos al principio, es decir, influían como el que más. Han influido como el que más. Tienen una diplomacia de primer orden. Siempre tienen un candidato para cualquier puesto. Y si no consiguen el primero, siempre consiguen el adjunto. Y luego se equivocan. Yo creo que también tienen un problema de gafas respecto al mundo. La Commonwealth, desde luego el imperio no existe, y la Commonwealth, venle a explicar a los canadienses, bueno, ya han ido, la señora May ha ido a la India con unos resultados extraordinarios, ha ido a Australia, ha tenido negociaciones con los australianos, la Commonwealth sabe, en fin, lo que quede la Commonwealth o todos los componentes, que un mercado de 440 millones de consumidores es más interesante que un mercado de 65, aunque hable un inglés estupendo, ¿no? No, luego ellos estaban fuera del euro, lo aceptamos todos, que para ellos era muy importante, se lo concedimos. Estaban fuera de Schengen, lo querían y se lo dimos. Y si hubieran pedido la luna, se lo hubiéramos dado. Si el año pasado, el 2016, hicimos una lista de concesiones para ver si Cameron ganaba ese referéndum, que eran muy notables, Y un poco vergonzosos. Muy notables y un poco vergonzosos porque, por ejemplo, nos comprometíamos a hablar con ellos hasta la saciedad para todo el marco regulatorio de los servicios financieros del euro. O sea que los países del euro no tenían soberanía autónoma para poder tomar sus decisiones sobre su mundo legislativo propio, sino que teníamos que hablar con los británicos y enzarzarnos de unas discusiones eternas y luego con algún arbitraje. O sea, les dimos prácticamente todo y más. Y ni por esas. Y ni por esas. Bueno, antes apuntaba Xavier Vidal-Fol el tema de Gibraltar, que es un tema muy sensible en España. Después de la negociación y el acuerdo escrito, ¿cómo queda España con respecto a Gibraltar y qué va a pasar con el Peñón? Técnicamente, de calendario, luego el que sabe es Javier. Hay las guidelines estas que se escribieron el 31 de marzo pasado, que son 9 páginas, que están muy bien, muy educadas, no sé si demasiado educadas como primera posición negociadora, pero bueno, todo es muy polite, salvo algunos, el punto 22, ¿no? Y algún otro. Pero esos son un borrador que se va a validar en la próxima cumbre A27 del día 29 de abril. El Parlamento Europeo también ha entrado y está a favor en general de estas guidelines con algunos matices, ¿no? Bueno, ahí hay una cosa que es muy importante, que es si los 27
conservan el principio que dicen desde la primera página de la guía de negociación, pues, guía de negociación, si los 27 actúan como uno o no. Y dijimos, esta es toda la apuesta, porque si hay disensiones rápidamente serán aprovechadas. Pero bueno, eso es la parte procedimental. Javier. Sí, bueno, o sea, Gibraltar es una colonia, un territorio sometido a descolonización en la Carta de Naciones Unidas, cuya política exterior la lleva el Reino Unido, y en consecuencia, si se va al Reino Unido, se va a la colonia con el actor internacional que le representa en el mundo de la comunidad internacional. O sea que eso está claro. Tampoco pensemos que eso nos va a dar bazas para solucionar el tema de Gibraltar, necesariamente, porque imaginemos que se va fuera y que yo quiero sancionar a Gibraltar, no ya cerrando la verja, que el ministro Dastis ha dicho que él cree que eso sería una estupidez, porque no tendríamos ninguna ventaja, sino simplemente forzando un régimen más duro. Pues no podríamos hacerlo porque los visados se deciden por mayoría cualificada, no podríamos imponer un visado a los gibraltareños, o sea que al final tendrían un régimen de vecino normal, no beneficiado, pero normal, ¿no? Tú tendrías un control de la verja, que podrías cerrar, pero no lo vamos a hacer, espero, y le aplicarías un régimen de control aduanero y fiscal más duro, pero no te da más armas para solucionar tu contencioso. Es decir, a lo más que podrías aspirar es a estar como hace muchos años con el libro rojo de Castilla, hace muchos años, pero eso no te da ventajas para recuperar si no consigues convencer a los llanitos de que su única solución es una cosoberanía o una fórmula que pactes con ellos que les permita vivir como viven ahora, porque si no pueden regresar a épocas pasadas, ¿no? Y no necesariamente cuando la verja estaba cerrada. Entonces, esa será la negociación con los llanitos. No parece que hayan asumido que la situación no ha cambiado y la negociación pues no pinta bien. Me refiero a la de los llanitos. La negociación con los ingleses es muy sencilla. Usted se va fuera y Gibraltar también se va fuera. Pero es que ahí no he conseguido mi propósito. Estamos en la casilla 1. ¿No crees, Javier, que desde el punto de vista español, tanto como Gibraltar son importantes otras cosas? Por ejemplo, hombre, Reino Unido es un gran suministrador para la industria turística española. Es nuestro primer cliente. 15 millones. Es extraordinario. La balanza comercial es positiva para España en 11.000 millones de euros. 10 años seguidos. Un punto del PIB, un punto. Cuarto cliente. Es el cuarto cliente, el quinto inversor. En fin, a mí me parece inteligente, incluso siendo uno de los países que tiene, luego la población desplazada mutua es muy importante, se cuenta por centenares de miles de británicos personas. Aquí y españoles allí. Exactamente. Por tanto, aunque los intereses españoles en esta negociación de 27 respecto a uno sean la pesca, que ha mencionado el embajador Elorza, aunque sean muy importantes, sí es muy importante también, que queden incardinados en el paquete único de negociación general. Entre otras cosas porque 27 hacen una fuerza que uno solo no hace. Y eso está en principio previsto, ¿no? Bueno, vamos a ver. Los británicos en la carta de la señora May del 29 de marzo ya apuntaba cuáles eran sus intereses muy específicos, ¿no? Es decir, sector financiero y sector de las industrias culturales y de las redes sociales, ¿no? Bueno, yo espero también, que los papeles definitivos sobre las guías negociadoras europeas incorporen asuntos como este de la pesca, como asuntos. De hecho, el principal está incorporado, que es el de los residentes europeos en Reino Unido, su preservación. Es más, no solo esto, sino que la posición europea en esto empieza no está oficializado, pero empieza a marcar perfil, en el día a día. Ya les están diciendo, atención, no solo queremos que nuestros residentes en el Reino Unido sigan gozando del statu quo,
a lo que ofrecemos reciprocidad, que es lo que debería haberse hecho desde antes de empezar a negociar, pero no han querido, para tener escudos humanos. Pero no solo eso, sino que también queremos que las próximas directivas de orden de protección social del desplazado, aunque el Reino Unido no esté en la Unión, sean aplicables a esto. Es decir, la guía negociadora es muy polite, pero se empiezan a apretar las tuercas, como en el caso de las agencias también, la Agencia del Medicamento o la Autoridad Bancaria Europea, ¿no? Creo que hay 3,3 millones de ciudadanos europeos en el Reino Unido. Sí, sí. Más o menos. Y hemos hablado de 1,5 millones también, que están británicos en Europa. Estamos hablando de 5 millones casi. Ellos en sus 2 documentos escritos, que son muy importantes, porque saben perfectamente que eso es una especie de mandato abierto que nos están enseñando, en Lancaster House, en enero, la señora May dice que quiere preservar los derechos de los británicos en la Europa comunitaria y de la Unión Europea en el Reino Unido. Preservar es el verbo que utiliza. Luego, en el documento final del Parlamento, dice que ella quiere cerrar un acuerdo anticipado en esta materia. O sea, que acepta que no forme parte del paquete negociador final. Pero claro, es muy lista, se está refiriendo a los que están ya. Entonces, a los que están ya. Los que querrían ir al Reino Unido hasta que salgan, teóricamente deberían tener libertad absoluta para ir. Vamos a ver si eso es así. Pero los que vayan cuando cerremos el acuerdo estarán sometidos a un control férreo absoluto. El año pasado, una de las cosas que le dimos a Cameron fue precisamente un acuerdo para establecer un freno de emergencia para nuevas entradas, que es una fórmula que hemos aplicado con Suiza en el pasado, que no funcionó con Suiza porque los suizos no querían ni freno de entrada ni nada, querían cortar y punto, por el tema de los Balcanes y Rumanía y Bulgaria. Pero les hemos ofrecido ya eso a los británicos, un freno de emergencia, es decir, una cláusula de salvaguardia que cuando entren más de X docenas o cientos de miles al año, se acabó. ¿Qué va a pasar? Bueno, 3 millones contra 2 millones, son las cifras que se manejan, ¿no? Porque los británicos, así como nosotros cantamos la gallina, siempre que estamos en el Reino Unido, es decir, el español se inscribe, tiene un contrato legal, se afilia a la Seguridad Social británica. Aquí en España hay muchos británicos que no se sabe dónde están, porque los profesores de inglés, que yo sepa, nunca se han afiliado a ninguna Seguridad Social de ningún género. Ahora corren. Bueno, se puede producir la paradoja de un Reino Unido con europeos de dos estatus, ¿no? Diferentes, los de pre-Brexit y post-Brexit. No, se va a producir eso. Eso se va a producir, Y esto en términos también... Pero nosotros no somos como los chinos. Culturales incluso... Que no los conocemos y van cambiando y no hay cementerios chinos en Europa, ¿no? Aquí no somos como los chinos. No, me lo imagino, pero siempre es muy curioso. Según las cifras del ¿habrá gobierno... investigadores en una universidad del Reino Unido con diferentes derechos? Según las cifras del gobierno, hay 102.000 españoles en el Reino Unido en edad laboral, de los cuales hay 72.000 con Seguridad Social británica. En España hay 172.000 británicos de los cuales, con edad laboral, de los cuales solamente 44.000 con Seguridad Social. Es decir, que la población subterránea o la economía paralela es mucho más importante, igual que otra cosa muy divertida. En el Reino Unido hay 4.000 españoles que reciben subsidios públicos. Aquí son 10.000 británicos. O sea que tienen una habilidad notable para acceder las cifras a son bastante elocuentes. Bueno, Antonio, déjame añadir una cosa a lo que dice el embajador, y es que, porque este es un punto esencial, porque toca a la gente. Cuando la señora May, digamos, presenta su demanda de activación del artículo 50, dice, para nosotros, the people is the most important issue. Momento. Lo siento, con todo el respeto para la cultura británica y para la democracia británica. Es de un cinismo extraordinario. ¿Por qué? Porque ese tema, la Cámara de los Lores ya le dijo anteriormente, haga el favor, señora May,
de dejar, antes de la negociación, dejar resuelto este tema, que va a facilitar unas negociaciones suaves más entre limpias. las dos partes. Hacemos un acuerdo recíproco de mantenimiento de derechos y digamos, sacamos las espitas explosivas de esta posible bomba, y además muy pasional, ¿no? Y ella no quiso. Es más, ella tuvo que acudir al Parlamento porque la Corte Suprema británica le obligó a presentar, digamos, la propuesta de Brexit en el Parlamento y someterla al voto del Parlamento. Como si fuera. Lo cual es bastante curioso porque ella y todos los brexiters, digamos, justificaron en la campaña para el referéndum y después, ella después sobre todo, el Brexit como recuperación de soberanía, lo que decíamos antes. Recuperación de soberanía, y quieres ocultar tus negociaciones y tus peticiones y tus decisiones al órgano donde está representada la soberanía nacional. El Parlamento. El Parlamento, desde hace 500 años en ese caso. Bueno, hombre, por favor, es decir, que esto es muy importante que lo sepamos también, porque la negociación ha empezado con mal pie y solo se puede llegar a un buen acuerdo si la negociación es dura. Pero fíjate hasta qué punto la Unión es generosa con el Reino Unido, ha sido generosa con el Reino Unido. Cuando estamos negociando la ciudadanía de la Unión en Maastricht, la única condición británica es que el derecho a hacer nacionales, el derecho son quién es nacional de quién, es un derecho inalienable, soberano de cada uno. En otras palabras, ellos que tienen 7 tipos de pasaportes diferentes, tienen 7 tipos de ciudadanos diferentes. Es decir, tú puedes ser británico, de Hong Kong con muchísimo dinero, o de Gibraltar. Esos niveles, nosotros les dejamos que ellos decidieran libremente si hacían ciudadano británico a 30.000 personas en Hong Kong en sus operaciones para conseguir una mejor salida del tema con China. Fuimos muy generosos y, sin embargo, no valoraron eso en absoluto. Ningún otro de los países de la Unión Europea estaba utilizando la creación de la ciudadanía europea para colocar nacionales suyos en territorios de países terceros. Ellos podían haberlo hecho y seguramente lo hicieron. O sea que nosotros hemos sido más generosos con ellos en materia de personas, y el hecho de aceptar que se quedaran fuera de Schengen, pues evidentemente fue otro gesto más hacia ellos. Porque además, con la incoherencia absoluta de que fuera de Schengen a los que controlaban no eran los comunitarios, eran a sus antiguas colonias. Los indios, los pakistaníes, los bangladeshis, que son los que están en el Reino Unido. Son colonias muy importantes a los que querían tener un control férreo. A quienes dieron el voto en el referéndum, pero no a la esposa del señor Farage, que es alemana. Bueno, El líder el ex vamos a líder ir enseguida con las preguntas que nos han llegado a través de la red. En un minuto, muy brevemente, ¿qué va a pasar con la City de Londres? Hay algunas maniobras también de España, bueno, a ver si podemos, si se puede desplazar la City a algún lugar europeo. Por ejemplo, Ya Madrid. está pasando. Madrid. Ya está pasando. Ya está pasando. Hay Ya está pasando. deslocalizaciones de Ya empresas. los bancos están, digamos, diversificando su presencia. ¿Pero va a haber una City fuera de Londres como tal o se va a disgregar? Bueno, se irá viendo. Desde luego va a perder fuerza y dependerá mucho del resultado final de la negociación. Si consiguen un pasaporte, digamos, para que sus bancos con sede en Londres puedan pasearse por el resto de los 27, cosa que no está escrito que no, pero que será a cambio de algunas condiciones muy duras, porque es una ventaja casi prácticamente de membresía, ¿no? propia de los Estados miembros, ¿no? Claro, no, Santander tiene el 12% de sus ingresos que provienen del Reino Unido y el Sabadell la mitad. Es decir, que ahí vamos a hacer España un negociador muy activo a favor de ese pasaporte bancario. Pero la City no es solamente la banca, la City es mucho más. La City es el mercado de metales, es el mercado del dinero. El único sitio del mundo donde se vende dinero de una manera organizada, transparente y para sumas infinitas es Londres. Es el mercado del seguro, del reaseguro. Todo eso no va a sufrir demasiado con el Brexit, porque ellos manejan el tipo de cambio y ya lo he dicho May, de hecho,
Cuidado con que no lleguemos a un acuerdo razonable y satisfactorio para las dos partes, porque en ese momento haré bajadas de impuestos agresivas. Está dispuesto a jugar lo que ha estado haciendo siempre, conseguir ventajas determinadas para atraer los capitales y los actores económicos a la City. Muy bien, vamos con las preguntas. Sí, Aida Martín se pregunta un elemento que no ha salido aquí en este debate y que puede ser interesante, es el de la seguridad jurídica de este proceso de desconexión. Pregunta qué tribunal va a resolver los conflictos que se produzcan durante el Brexit y posteriormente, es decir, qué autoridad internacional puede reconocer el Reino Unido en su relación también con Europa, ya que el Tribunal Europeo pues parece que lo cuestiona. El Reino Unido, en la Carta, se dice que ellos van a coger toda la legislación comunitaria, que es de obligado cumplimiento en estos momentos, y la van a hacer británica, salvo unas excepciones puntuales. Es Son decir, 140.000 páginas. todo eso, pues claro, es que los reglamentos no están en derecho comunitario, las directivas sí porque han sido traspuestas, pero decisiones, reglamentos no están en la legislación, en el Boletín Oficial Británico. Lo van a hacer, salvo los temas que quieran cambiar. O sea, yo hoy no creo que vaya a haber un problema muy, muy importante, habrá problemas puntuales, evidentemente, porque hay contenciosos. ¿Qué pasa con los contenciosos ante el Tribunal de Justicia que están en estos momentos, en primera instancia y el segunda instancia? Va a discutir la legitimidad, entiendo, de ese tribunal, el Reino Unido. Por lo menos. No les gusta, ese tribunal no les gusta, porque ese tribunal aplica muy expansivamente la legislación comunitaria y además, pues, sobre todo en materia social, de una forma extraordinaria, como sabemos en este país, con los interinos, con los desahucios, etcétera. No les gusta nada. Ahora bien, en la guía de negociación está muy claramente establecido que por lo menos hasta el momento de marzo del 19, en que se prevé la salida, veremos lo que pasa si se aplaza, si se alarga más el proceso o no, digamos, el poder del tribunal sobre los asuntos hasta ese momento, digamos, debe seguir. Luego habrá que buscar algún mecanismo de dirimir los litigios. No está claro. Es verdad que en esto la señora May, que hizo esa carta era durísima, porque decía, oigan ustedes si quieren que les ayudemos en la seguridad, que es en lo que somos nosotros. Que se amenaza, claro, sí. Quiero un buen acuerdo de comercio. Exactamente. Si no tengo un buen acuerdo de comercio, mis gurkas me los quedo para mí. Y mi energía nuclear y mis aviones, no sé qué. Eso es lo que dice, ¿no? Bueno, últimamente está siendo un poco más suave, al parecer, en el tema este de que podría periodificarse periodos de transición en el que la competencia del Tribunal de Luxemburgo fuese reconocida. Parece lógico. Sí, pues tenemos Eurofighter. Eurofighter están metidos hasta el final con nosotros. Airbus, EADS, si estamos juntos en todo. Entonces, todo eso no se puede partir, no hay seguridad sí, seguridad no. ¿Qué pasa? Que toda la industria militar de defensa, que está en parte controlada por EADS, donde ellos tienen una cuota parte muy importante, ¿qué pasa? ¿Vamos a dividirla? No, seguiremos con esa empresa. Esa empresa va a seguir existiendo. O sea que todo es muy relativo. Y como ha dicho mi ministro, si usted no dan datos de Europol, yo tampoco se los voy a dar. Y tengo una cantidad de gentuza en la Costa del Sol muy notable, muy notable. O sea que al final... Al lado de gente estupenda también. Sí. Javier Sanz, otro escuchante, se plantea, se quedó muy inquieto con un titular del diario de Xavier Vidal Folk, del diario El País, que hablaba de un alto coste para España, del impacto económico del Brexit, que luego es verdad que el gobierno no confirmó exactamente ese número, dijo el presidente que se estaba evaluando. Dice, por ver el vaso medio lleno, ¿tiene alguna oportunidad España con el Brexit? ¿Cuál es? Por ejemplo, Javier, que en términos, me imagino que más políticos, no sé si España, por lo menos el gobierno, puede tener más influencia en Europa. Yo creo que el presidente se refiere muy claramente a que la oportunidad es lo que siempre ha ocurrido en Bruselas y en la Unión Europea. Cuando hay una crisis, tú en lugar de derrotarte y de ceder, lo que haces es que la utilizas para mejorar y para proseguir en... Es lo de Toynbee, ¿no? Un desafío y yo reacciono ante el desafío y consigo superarlo. Pues así ha funcionado la Unión Europea durante muchísimos años, ¿no? Los agentes federativos de verdad han sido la globalización y las crisis.
no hubiera habido una legislación de doble casco si no hubiera habido un buque hundido que se llamaba Erika, no hubiera habido, en este momento no hubiera habido quizás la oportunidad de relanzar la cooperaciones reforzadas en cadena o mejorar el euro, sino el Brexit. Eso está claro. Pero eso es una cosa, es decir, que puede ser un aliciente para que prosigamos el camino de la integración, cosa que está por ver hasta ver qué ocurre en Alemania, y otra cosa es que en esta operación vamos a perder todos. Porque si tú coges una manzana y la partes por la mitad, las sinergias que tenías antes las divides. Vamos a perder todos, los ingleses y nosotros, porque éramos un conjunto con sinergias y con factores multiplicadores, y ahora vamos a dividir esos factores multiplicadores. Vamos a perder económicamente todos, mucho, poco, regular. Se trata de perder, de minimizar los gastos y las pérdidas, y jugando con buena fe. Ahora hay ámbitos en los que hay oportunidad, por ejemplo el ámbito social. El ámbito social, que es muy importante, siempre es la asignatura María. Pues en estos momentos, después de la crisis, digamos, si queremos hacer frente al populismo de verdad, y queremos recuperar la confianza de las opiniones públicas en los gobiernos nacionales, que no van muy bien, y en las instituciones comunitarias, que van un poquito mejor, pero tampoco van muy bien. Además de las cuestiones de defensa, de las cuestiones monetarias, de las cuestiones de coordinación de política económica, etcétera, que suenan un poco abstrusas a la gente, tiene que reaparecer la agenda social. Y si tiene que reaparecer la agenda social, hay una oportunidad, porque el Reino Unido ha sido siempre el que ha obstaculizado que esa agenda social, poca, mucha, regular o medio pensionista, existiera. Y alguna agenda social es imprescindible en este momento. Bueno, como última cuestión, ya cerrando esta cuestión palpitante, estamos escuchando desde hace ya algún tiempo voces discrepantes en el interior del Reino Unido con la decisión de salirse de la Unión Europea. Embajador y Xavier Vidal-Folk, ¿prevén que esas voces de arrepentimiento van a cobrar más fuerza en la política británica a medida que transcurra el tiempo y, por tanto, la negociación, cuando se den cuenta también de lo que ellos pierden en esta salida, en esta saga-fuga? Yo creo que gracias a Corbyn, la señora May ha laminado y va a laminar a todo el mundo en las próximas elecciones generales en el Reino Unido. De 331 diputados que tiene ahora sobre 650, va a pasar a tener 400. El Partido Laborista va a sufrir un golpe tremendo. Los liberales van a desaparecer. UKIP ya se ha ido. Con lo cual, en el fondo, esta operación es una operación en la que ella transforma una exigua mayoría para el Brexit, 51,9%, en una gigantesca mayoría política para negociar como William Pitt frente a Napoleón. Es un triunfo político para ella y transforma su exigua mayoría, que logró el año pasado en el referéndum, en una gran mayoría política con un partido de oposición demolido, desaparecido, en combate. Xavier Vidal-Folk. Una de las razones era oponerse, defenderse ante aquellos que le decían: tú no tienes legitimidad suficiente porque no has sido elegida más que, por tu partido, no por voto popular. Y la otra es que esa exigua mayoría se transformó recientemente en una cosa que se conoce menos, que fue en el debate presupuestario. En el debate presupuestario, contrariamente a todas las promesas del Partido Conservador de bajar los impuestos, esto nos sonará también aquí, ¿no? Se incrementaban algunos impuestos, concretamente las cotizaciones sociales de los trabajadores autónomos, que son muchos, y se querían aumentar de una forma muy sustancial. Al final hubo una amenaza de 18 rebeldes del Partido Conservador, digamos, más compasivos, como se dice, o más sociales, que dijeron: si se mantiene este aumento de las cotizaciones sociales, no vamos a votar el presupuesto y te quedas sin presupuesto en el año del Brexit. Entonces, eso se aplazó en la decisión sobre ese impuesto de forma... Claro, era muy importante los 18, porque la mayoría es de 17, la que tienen en el Parlamento. Por tanto, 18 le tumbaban el presupuesto. Por tanto, ha estado bien tirado. En un Parlamento normal,
con un partido laborista con gente sensata y no, digamos, como el señor Corbyn, que muchas luces no ha demostrado ni en defender sus teóricas posiciones. Digamos, que en el que no se hubiera instalado un clima de tanta cruzada y de tanta polarización como está instalado en la opinión británica en ese momento, las cosas serían mucho más discutibles. Habrá que fiar a que a lo largo del tiempo, en estos 2 próximos años o más, si se necesita una ampliación del periodo de negociación, las posiciones se asienten, pero para que las posiciones se asienten y se reconsideren y pueda haber nuevas votaciones populares sobre otros acuerdos o sobre lo que sea, que supongo que son ineludibles, tiene que haber también alguna voz en la oposición potente, digamos, que no sea solo de la dimensión que ha sido hasta ahora la de los liberaldemócratas, que ha sido una posición muy digna pero no suficientemente dimensionada. Muy bien, pues llegamos hasta aquí en esta cuestión palpitante, sin duda interesante, de actualidad, en donde hemos podido aprender muchas cosas. Gracias, Íñigo Alfonso. Gracias, Hasta ha sido la próxima. súper interesante y la verdad es que nos vamos con claves. El proceso va a ser tan largo que por lo menos en este inicio tenemos las claves. Igual dentro de 2 años hay que llamarles para ver cómo van las cosas, para ver cómo han ido las Habrá que negociaciones. monitorizar este proceso. Vamos a este chequearlo. proceso. Embajador Elorza, Javier Elorza, muchísimas gracias, un placer. Un placer. Gracias por su magisterio, también a Xavier Vidal-Folk. Gracias, te seguiremos leyendo en El País tus análisis sobre estos temas y otros relacionados con la actualidad europea. Gracias también a todos ustedes por su asistencia y a quienes nos han visto a través de internet en march.es. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Gracias. Muy bien.